Organelos no membranosos, citoplasma e inclusiones. Los organelos no membranosos los constituyen las siguientes estructuras: el citoesqueleto, los centriolos y el centro organizador de microtúbulos asociado, los ribosomas y los proteasomas. Dentro de los constituyentes del citoesqueleto encontramos los microtúbulos, los filamentos de actina o microfilamentos y los filamentos intermedios. Los microtúbulos son tubos huecos rígidos y no ramificados de una proteína denominada tubulina que pueden ensamblarse y desmontarse con rapidez a partir del denominado centro organizador de microtúbulos COMT, el cual se encuentra aledaño al núcleo y se asocia con las estructuras denominadas centriolos. Desde allí, los microtúbulos se van a elongar o a cortar hacia la periferia de las células. Los encontramos en estructuras como los cilios, los flagelos, los centriolos, el uso mitótico y las prolongaciones de las células. Dentro de las funciones capitales de los microtúbulos encontramos el transporte de vesículas a nivel del citoplasma, el movimiento de cilios y flagelos, la unión de los cromosomas con el uso mitótico y su movilización durante los procesos de división celular por mitosis o meiosis, un efecto de elongación y movimiento celular y la conservación de la forma celular. Los microtúbulos, como lo comentamos, están constituidos por una molécula denominada tubulina. Las tubulinas tienen varias isoformas denominadas tubulina alfa, tubulina beta y tubulina gamma. Desde el centro organizador de microtúbulos COM, donde la tubulina gamma es la tubulina de referencia, se van ensamblando por giros de 13 tubulinas, tanto alfa como beta, los polímeros de tubulina. Como lo comentamos previamente, son estructuras que se pueden elongar o acortar. Para la formación del polímero de tubulina desde el centro organizador de microtúbulos es necesaria la forma de energía denominada GTP. A través del GTP se van polimerizando los monómeros de tubulina alfa y beta a lo largo del microtúbulo, dejando una luz interna hueca, formando una estructura que es muy rígida. En esta microscopía que denominamos de inmunofluorescencia, se ha marcado previamente la tubulina con un anticuerpo monoclonal y emite una fluorescencia de color verde. Vemos cómo desde el centro de el núcleo, donde se encuentran localizados los centros organizadores de microtúbulos, cerca de ese núcleo central, se van elongando los diferentes microtúbulos hacia la periferia de las células. Como podemos ver, hay microtúbulos que tienen una longitud mayor que otros y esto es dado por el proceso de elongación y acortamiento desde el COMT. Los polímeros de tubulina entonces se pueden desmontar según las necesidades de la célula. Lo mismo se pueden montar más polímeros de tubulina a medida que requerimos que los microtúbulos se vayan alargando desde el centro organizador de microtúbulos. Y como lo mencionamos, es necesario el uso de energía en la forma del GTP. En esta microscopía electrónica de transmisión podemos observar desde este polo del núcleo eh, la formación de los microtúbulos que hacen parte del uso mitótico. Aquí podemos observar cómo se están formando los microtúbulos, siempre confluyendo a nivel del centriolo que hace parte del SCOMT, y vemos aquí los cromosomas. Esto es cromatina que ya está compactada en forma de cromosoma y vemos entonces cómo los microtúbulos sirven de
soporte a los cromosomas para precisamente movilizarlos en el proceso de división celular tanto por mitosis como por meiosis. Aquí también podemos ver una serie de microtúbulos a nivel del citoplasma. Vemos que las longitudes son diversas debido al ya mencionado proceso de inestabilidad dinámica. Ese proceso de inestabilidad dinámica consiste en la elongación o acortamiento de los microtúbulos de acuerdo a la necesidad que tenga la célula en un momento definido. Aquí podemos ver cortes transversos y longitudinales de microtúbulos en microscopía electrónica de transmisión. Si pensamos en que el microtúbulo es una estructura cilíndrica hueca, cuando realicemos el corte transverso vamos a ver secciones circulares a nivel de nuestros microtúbulos. Si lo hacemos el corte a nivel longitudinal, entonces vamos a ver estructuras alargadas en forma de rectángulos muy delgados. En este caso le están haciendo la sección a varios microtúbulos, por lo cual podemos ver esa gran cantidad de círculos o de estructuras alargadas. Aquí podemos ver una criomicroscopía electrónica en la cual cristalizan las moléculas de tubulina y aquí las podemos ver. Aquí vemos el polímero, vemos que es hueco el microtúbulo y que en la periferia encontramos las subunidades de tubulina alfa y beta, que recordemos serían 13 subunidades por cada giro que emite el microtúbulo. Aquí también encontramos una inmunofluorescencia, pero con técnica confocal que permite tridimensionalizar las imágenes de inmunofluorescencia y vemos cómo los microtúbulos están dándole forma a esta célula. En este caso es una célula de forma piramidal y esa forma piramidal es conferida por los microtúbulos. Recordemos que para poder utilizar la técnica de fluorescencia es necesario marcar previamente la molécula que queremos observar con un anticuerpo monoclonal. En este sentido, el anticuerpo debe ir dirigido contra la molécula de mi interés, en este caso la tubulina alfa o la tubulina beta, porque quiero ver los microtúbulos. Aquí también le pusieron un anticuerpo a la lámina nuclear y por eso podemos ver cómo los microtúbulos están rodeando a la lámina nuclear, al núcleo, y se dirigen hacia la periferia de la célula, todos salidos desde los centros organizadores de microtúbulos, que son dos porque hay dos centriolos asociados. Otra particularidad de los microtúbulos es que nos permiten el movimiento de los organelos a su través, no solo de las vesículas de transporte, tanto de la vía endocítica como de la vía exocítica, sino también nos ayudan a movilizar los organelos. Y lo hacen haciendo uso de unas proteínas que denominamos motoras, las cuales se adhieren a los organelos y los ayudan a movilizar a lo largo de los microtúbulos. Tenemos dos proteínas típicas de movimiento a lo largo de los microtúbulos que se denominan la familia de las dineínas y la familia de las quinesinas o cinesinas. Los organelos pueden indiferentemente usar las quinesinas o las dineínas dependiendo de el flujo que quieran tomar, si quieren ir del extremo positivo al extremo negativo del microtúbulo o viceversa. Entonces, del extremo negativo al positivo utilizarán entonces las quinesinas y del extremo negativo hacia el positivo, entonces utilizarán dineínas. Vamos a hacer ese movimiento, digamos, en contra de unas cargas eléctricas. Ahora, los filamentos de actina, a contraparte de los microtúbulos, son los más delgados, finos, cortos y flexibles
componentes del citoesqueleto. A diferencia de los microtúbulos, que son los más gruesos, los más rígidos, los menos flexibles, los filamentos de actina, que también son llamados microfilamentos, van a ejercer una función totalmente opuesta a los microtúbulos debido a su composición molecular. Los filamentos de actina los encontramos ubicuos, es decir, en todas las células del cuerpo, y están constituidos, como su nombre lo indica, por una proteína llamada actina. La actina requiere del ATP, no del GTP como en el caso de las tubulinas, para la polimerización, es decir, para la unión de una actina con otra, en presencia de iones como el potasio o el magnesio. Y son capaces de interactuar esas actinas con otro tipo de moléculas para ejercer ciertas funciones determinadas en algunos tipos celulares. A esas proteínas las denominamos proteínas de unión a la actina y son como ejemplos algunas de las que tenemos ahí: fascina, fimbrina, gelsolina, cofilina, tropomodulina, espectrina, ductina, proteína 4.1, proteína 4.9 y miosina. Estas se encontrarán en diferentes tipos celulares y con su interacción con la actina van a ejercer determinadas funciones a nivel celular. Aquí podemos ver entonces cómo se ensambla o se compacta el polímero de actina. La base del filamento de actina, como lo mencionamos entonces, es la actina que llamamos globular porque tiene una forma esférica. Mediante el ATP vamos a conseguir que a uno u otro extremo de nuestro filamento se vayan ensamblando, uniendo los monómeros o actinas G y forman dos hélices que podemos ver aquí, que se denomina la doble hélice alfa. Esta doble hélice alfa es la que constituye la llamada actina fibrilar, es decir, que el monómero se llama actina G y el polímero, ya el filamento como tal, actina F. Aquí podemos ver entonces también una inmunofluorescencia con técnica confocal que nos permite ver entonces la presencia de los filamentos de actina, que aquí en este caso están marcados con verde, y vemos también entonces que han marcado la lámina nuclear y también los filamentos intermedios en rojo. Si quiero en este sentido hacer que se vean los filamentos de actina, pues como su nombre lo indica, ya lo habíamos dicho, debo hacerle una inmunofluorescencia a la actina a través de anticuerpos monoclonales marcados con un fluorocromo, es decir, con una coloración que los haga ver vistosos, como en este caso color verde. Aquí vemos entonces un filamento de actina que está interactuando con otras moléculas, en este caso la tropomodulina y las troponinas, que hacen parte de las moléculas que ayudan a que los filamentos de actina movilicen a los filamentos de miosina para que se pueda contraer las células del músculo cardíaco, del músculo liso y del músculo esquelético, que son necesarias estas interacciones moleculares para que esta célula pueda efectuar su función contráctil. Dentro de los filamentos de actina, las funciones también son múltiples, al igual que los microtúbulos, pero no van a ser las mismas. Comparten parte del movimiento celular. Son claves en la formación de pseudópodos, de filopodios y lamelopodios, que son evaginaciones de la membrana citoplasmática, que son utilizados tanto para el movimiento como también para la formación de vesículas de endocitosis por alguno de los mecanismos que así lo requieren, como la macropinocitosis y la fagocitosis. Adicionalmente, se encargan de anclar y mover proteínas hacia las membranas. Son parte del núcleo estructural de unas especialidades de membrana apical epitelial que se denominan las microvellosidades y también los estereocilios, y son importantes en el flujo de moléculas a través del citoplasma.
Los filamentos intermedios como último constituyente del citoesqueleto se denominan así, dado que su peso molecular es intermedio entre los filamentos de actina, que son los menos pesados, y los microtúbulos, que son los más pesados de los componentes del citoesqueleto. La única función que tienen los filamentos intermedios es sostén y estructura general celular. Estas proteínas que hacen parte de los filamentos intermedios tienen una característica y es la forma que tienen de bastón, por lo cual se denominan bastoniformes. Como podemos ver, los monómeros se van enrollando unos con otros, formando una especie de trenzado, primero en 2 unidades, después en 4, y esos tetrámeros, es decir, que tienen 4 unidades, se van compactando unos con otros hasta formar entonces hileras de 8 tetrámeros, que son la base para formar entonces la fibrilla que hace parte del filamento intermedio. Entonces, desde el punto de vista molecular es más compleja la estructura de un filamento intermedio que de un microtúbulo o un filamento de actina por el tipo de monómero que la forma. Adicionalmente, podemos comentar que los filamentos intermedios son utilizados a nivel de las moléculas de adhesión celular que ayudan a esas interacciones que hay en célula a célula a nivel de ciertos tejidos. Y adicionalmente también son importantes en la relación que tienen las uniones de la célula con la matriz extracelular, es decir, el conjunto de moléculas que están fuera de las células. Aquí vemos una microscopía electrónica de barrido donde podemos evidenciar la formación de una red que es muy intrincada, muy compleja, de filamentos intermedios a nivel citoplasmático. También podemos ver algunas vesículas de transporte que están ahí en la vecindad de estos filamentos intermedios. Y aquí tenemos una inmunofluorescencia donde también entonces se nos están mostrando múltiples filamentos intermedios e incluso también marcaron con anticuerpo el núcleo, que es visible, y como podemos ver entonces es bien compleja la estructura que forman estos filamentos intermedios, dándole entonces gran soporte estructural a nuestra célula. Los filamentos intermedios se encuentran clasificados en 6 grupos principales, los que llamamos clase 1 y 2, típicos de los queratinocitos de la piel. Los clase 3, que son principalmente de células que tienen que ver con el tejido conectivo del sistema nervioso. Vimentina, desmina, proteína ácida glial, fibrilar y periferina son las proteínas que encontramos acá. Los clase 4, que son específicos de las neuronas, que se llaman por lo tanto los neurofilamentos, como podemos ver también tienen multiplicidad de proteínas que los componen. Los clase 5, que están asociados a la lámina nuclear, por lo tanto presentes en esas proteínas de lámina A, C y B. Y los clase 6 exclusivos del cristalino de los ojos o filamentos perlados, que son compuestos por 2 tipos de proteínas llamadas la faquinina y la filensina. A lo largo del curso de histología 1 e histología 2 se irán comentando este tipo de filamentos intermedios dependiendo sea el caso de diferentes tipos celulares. Los filamentos intermedios se asocian a otro tipo de proteínas, como lo comentamos, para ayudar en la estructura de la célula. Esas moléculas son de múltiples tipos. Tenemos unas que se llaman las plectinas, otras que tienen que ver con la membrana nuclear, donde encontramos los receptores de las proteínas que llamábamos lámina A y C, de los filamentos intermedios clase 5, como la hemerina, la LBR, la nurima, entre otras. A nivel de las uniones célula-célula, las moléculas de adhesión celular tienen una serie de proteínas de acople que entran en contacto con los filamentos intermedios que se denominan las desmoplaquinas y las placoglobinas, que se comprenderán cuando se haga el estudio de las uniones de células epiteliales.
Los centriolos, como los comentamos anteriormente, están en asociación con los microtúbulos. Y es que el centriolo, junto con un denominado material pericentriolar, es lo que denominamos centro organizador de microtúbulos, COMT, o centrosoma. Es decir, que el centriolo hace parte de la síntesis de los microtúbulos. Estos centriolos son dos cilindros que encontramos en la vecindad de los núcleos y van a encargarse de formar los microtúbulos hacia la periferia de la célula. Ese material o matriz pericentriolar que comentamos que acompaña al centriolo para formar el COMT tiene una inmensa cantidad de proteínas, cuentan más de 200 proteínas, y es lo que vemos aquí esquemáticamente. Entonces podemos ver el núcleo, aquí estaría el retículo endoplasmático rugoso que le falta al esquema la presencia de ribosomas, y vemos entonces los centriolos que son dos cilindros, están posicionados a 90 grados y unas proteínas que están alrededor de ellos, que es lo que se denomina la matriz o material pericentriolar. Como podemos ver, están emergiendo de esos centriolos los diferentes microtúbulos hacia la periferia. Ahí vemos cómo se va polimerizando la tubulina alfa y beta a lo largo de esos microtúbulos para elongarlos. De la misma forma, se van desensamblando las tubulinas para irse acortando. Y como podemos ver, dentro del material pericentriolar se encuentra la tubulina gamma, que como comentamos previamente, es la zona de base de donde van a crecer hacia la periferia las tubulinas beta y alfa. Aquí podemos ver entonces otro esquema que nos muestra cómo el centriolo entonces tiene un proceso de maduración. Los centriolos tenemos que son dos cilindros huecos y a 90 grados. Dentro de la constitución molecular de esos centriolos, que debemos tener presente que los centriolos tienen 9 tripletas, es decir, tienen 27 microtúbulos distribuidos en grupos de a 3 microtúbulos y dejan un espacio hueco en el centro, y hacia la periferia entonces ya encontramos otras moléculas proteicas que se conocen como satélites y apéndices. Cuando el centriolo capta este tipo de proteínas es lo que conocemos como centriolo maduro. Faltantes las proteínas satélite y los apéndices, como en este caso, llamamos a ese centriolo inmaduro. Como pueden ver, la tubulina gamma está ahí acompañando al centriolo y es de donde van entonces a emerger los microtúbulos al polimerizarse sobre esa tubulina gamma, la tubulina beta y la tubulina alfa. Ahora hay unas proteínas que ayudan a que los centriolos queden adosados a la membrana nuclear externa y lo conocemos como los NBBC, que son unas proteínas de acople o de empalme entre las tubulinas de los centriolos y las proteínas de la membrana nuclear externa. Aquí podemos ver un par de centriolos y aquí otro par de centriolos, es decir, que los centriolos están multiplicando, tienen la capacidad de hacerlo no solo para el momento de la división celular, sino para el origen de estructuras como los cilios o flagelos. Es necesario que haya multiplicación de los centriolos para formar lo que llamamos los cuerpos basales de los cilios y la base de los flagelos en las células como los espermatozoides. Entonces aquí podemos ver que el corte está ofreciendo que un centriolo se está viendo transversalmente y el otro se está viendo longitudinalmente. Por eso aquí vemos las tripletas de microtúbulos, dijimos que son 9 tripletas y las cuentan ustedes, ahí están las 9 tripletas. En cambio aquí no vemos las tripletas, sino vemos en los microtúbulos a lo largo. Similarmente aquí. ¿Y eso por qué? Es porque cuando yo paso un corte imaginario, en el momento de realizar el corte, bueno, más que imaginario, es un corte real sobre la célula con una máquina especializada. Cuando yo paso, digamos, a esta altura,
o a cualquier altura que comprometa los dos centriolos, entonces uno me va a salir en corte transverso, mientras el otro me va a salir en corte longitudinal. Las funciones de los centriolos y el COMT pues, se asocian con la formación de flagelos y de cilios, que por ende está directamente relacionado con los microtúbulos, y por lo tanto también aquí hay cabida para la formación del uso mitótico que mencionábamos previamente en los microtúbulos. Aquí podemos ver entonces cómo desde los cuerpos basales se forman los cilios. Entonces, como mencioné anteriormente, los centriolos pueden multiplicarse para constituir estas estructuras que están aquí, que se denominan los cuerpos basales. Desde ahí se van formando entonces los llamados cilios, cuya estructura central pues la componen microtúbulos. Ese componente de cilios se ve y se estudia en células epiteliales porque son las que los poseen. Aquí vemos entonces el mecanismo a través del cual entonces es originado los cuerpos basales que a su vez originan a los cilios desde nuestros centriolos. Como pueden ver, podemos multiplicar los centriolos para conseguir la formación de varios cuerpos basales que servirán como base para la formación de los microtúbulos que componen el esqueleto de esos cilios en las células epiteliales. Aquí podemos ver un proceso de división celular donde se está mostrando con claridad dos centriolos en cada costado en lo que llamamos los polos opuestos de las células hijas en la anafase del ciclo celular, y vemos cómo desde ahí entonces se están formando unos microtúbulos que convergen en la línea central denominada línea ecuatorial, donde los cromosomas se van a posicionar en el momento en que las células hijas van a separarse desde la célula madre o progenitora que entró en ciclo celular y por lo tanto que va a desembocar en una división celular por mitosis o por meiosis. De manera que es clave el centriolo y el centro organizador de microtúbulos para el proceso de división celular. Finalmente, los proteasomas son organelos no membranosos que están compuestos por unos complejos de proteasas, es decir, de enzimas que hidrolizan proteínas, pero no los encontramos a nivel del lisosoma, sino son citoplasmáticos y son cúmulos de esas proteínas enzimáticas de tipo proteasa que forman unos complejos. Aquí se destruyen unos tipos de proteínas muy específicos, por ejemplo, proteínas mal plegadas o desnaturalizadas, es decir, que perdieron el plegamiento, que tienen mutaciones en sus aminoácidos, es decir, que la secuencia de aminoácidos es anómala, proteínas que son normales pero tienen vías cortas, es decir, que su tiempo de vida útil es muy reducido, y proteínas anómalas. Estas diferentes tipos de proteínas, para que puedan llegar allá, necesitan ser marcadas también. Entonces, la señal molecular que acompaña a una proteína que va hacia el proteasoma, aquí vemos que el proteasoma es un cúmulo de varias proteasas que están ahí ensambladas y compactadas. La señal para que esa proteína llegue al proteasoma es la ubiquitina o ubiquitina. La encontramos de las dos formas en los textos. De manera que se pegan varias ubiquitinas o ubiquitinas a la proteína que llamamos diana, que va a ser desgradada, y eso la direcciona hacia el proteasoma. Si la proteína que va a ser degradada no llega marcada, el proteasoma no la reconoce, no va a ser capaz de degradarla. Entonces a ese proceso de ponerle múltiples ubiquitinas o ubiquitinas a la proteína diana se le denomina poliubiquitinización o poliubiquitinización. Finalmente, como un añadido a las estructuras que se estudiaron en
organelos membranosos y organelos no membranosos, encontramos una serie de estructuras en el citoplasma que se denominan inclusiones citoplasmáticas. Estas inclusiones citoplasmáticas son depósitos de productos de metabolismo propio de la célula y se consideran como unos cuerpos sin vida. Sin embargo, de cierto modo, algunas de esas sustancias pueden ser usadas por la célula en un momento determinado, lo que les confiere cierto grado de vitalidad celular. Entonces, estos principalmente son pigmentos, son lípidos, son glucosa en la forma de glucógeno que se almacenan a nivel citoplasmático e incluso a nivel del núcleo. Vamos a mencionar esos pigmentos o esas inclusiones. El pigmento llamado lipofusina o lipofuchina es un pigmento que es de color parduzco en los microscopios con tinción de rutina. En este caso, ese pigmento proviene de la acumulación durante mucho tiempo, estamos hablando de periodo de años, de lípidos, fosfolípidos, metales o algunas moléculas oxidadas por la célula que terminan acumuladas ahí sin ningún tipo de función celular. Las encontramos en células que llamamos células quiescentes o células en reposo desde el punto de vista del ciclo celular, es decir, células que nunca van a entrar en división celular por mitosis. Ahí encontramos casos como las neuronas, los miocitos tanto del corazón como del músculo estriado esquelético. Y aquí la vemos, entonces esta es la tinción de Hy. Después se tendrá la oportunidad de comprender esta tinción en la histología. Y lo que quiero que vean es que los citoplasmas de las células tienen un color más o menos rosado y los núcleos toman un color azulado o púrpura. Y esta zona ven un pigmento marrón, ese sería el pigmento de lipofusina. La hemosiderina son acúmulos de hierro proveniente del grupo hemo, que hace parte de la hemoglobina de los eritrocitos y que no puede ser degradado. Entonces termina acumulándose, es muy parecido a la lipofusina. Aquí los podemos ver, entonces están acumulados unos gránulos parduzcos en el citoplasma de estas células, eso se llama entonces hemosiderina. No es igual la hemosiderina a la lipofusina. Son similares en cuanto al color que se ve en el citoplasma, pero su constitución es totalmente diferente. El glucógeno consiste en acúmulos de glucosa citoplasmáticos. La glucosa se va uniendo unas con otras a través de unos enlaces que se denominan alfa 1,6 y alfa 1,4 y eso hace que se forme una especie de ramificaciones en los cuales ese polímero está constituido entonces por glucosas. Podemos ver las inclusiones de glucógeno tanto en microscopios ópticos como en microscopios electrónicos. La diferencia es cómo los vamos a ver. Entonces, desde el punto de vista de la microscopía óptica, pues vamos a ver tinción con algunos colorantes especiales que permitan ver carbohidratos, como la tinción PAS o ácido periódico de Schiff, la tinción azul toluidina. Esto, insisto, también en histología se abordará. Y a nivel del microscopio electrónico, pues son más bien una serie de gránulos que parecen rosetas, como lo vamos a ver acá. Entonces se confunden o se tienden a confundir mucho con los ribosomas. Aquí, por ejemplo, tenemos unas cisternas de retículo endoplasmático rugoso y algunos ribosomas por ahí libres, pero si ustedes observan, uno podría equivocarse pensando que estos son ribosomas acumulados en el citoplasma, es decir, ribosomas libres en forma de polirribosomas, pero realmente son acúmulos de glucógeno. Aquí vemos más el fenómeno de roseta, que es un poco diferente al de los ribosomas. Miren cómo se ven los ribosomas acá, en esta región inferior, aquí en la zona lateral,
y ya esto son rosetas de glucógeno. Pero siempre cuesta un poco diferenciar las inclusiones de glucógeno de los ribosomas libres y polirribosomas. Otra inclusión son los lípidos. Los lípidos entonces se van a acumular en forma de gotas. ¿Por qué? Porque el citoplasma es acuoso, entonces el agua no se mezcla con el aceite. Es una premisa que tenemos de nuestra vida cotidiana, por lo tanto los lípidos que se depositen en el citoplasma no se pueden mezclar con el agua y van a quedar entonces como una gota de aceite cuando la ponemos en agua. Por eso se llaman gotas de grasa o gotas lipídicas y los encontramos en múltiples células. No solo en las que están ahí mencionadas, enterocitos y adipocitos, sino en general los encontramos en muchos tipos de células que requieran lípidos para su funcionamiento. Acá las podemos ver entonces, son estas. Estos son adipocitos, es decir, células que acumulan lípidos y ahí vemos una gran gota de lípido, una gran gota de lípido. Entonces, eso para tener en cuenta que los lípidos parecía que fueran organelos membranosos, pero realmente no tienen membrana, son solo una gota suspendida en la matriz acuosa del citoplasma que impresionaría que tuviera membrana, pero definitivamente no lo es así. Por otra parte, y finalizando, tenemos los cristales de inclusión o simplemente cristales. Son una serie de estructuras que en los microscopios ópticos hacen birrefringencia, es decir, que pareciera que brillaran y por eso los llaman entonces cristales. Los seres humanos solo poseen cristales en dos células y específicamente los tienen los testículos, es decir, que las mujeres no tienen cristales en sus células, en cambio los hombres tenemos cristales en dos células del testículo, las llamadas células sustentaculares o de Sertoli, que poseen unos cristales llamados los cristales de Charcot-Boucher y las células de Leydig, que van a poseer unos cristales llamados los cristales de Reinke. Estos cristales exactamente no se sabe su función, se sabe que contienen algunas proteínas, algunos metabolitos de la célula, pero no se sabe específicamente cuál es su función. Damos por terminado entonces el tema de inclusiones citoplasmáticas y organelos no membranosos.